Puerto Rico, o también llamado Boriquén, es una nación y país, isla y archipiélago del Caribe, y es el hogar de los boricuas, quien también son llamados puertorriqueños. En esta nación vivían nativos americanos caribeños, llamados por varios nombres. Unos los conocen por taínos, y otros les llaman arahuacos, entre otros nombres, por ejemplo, boricua, etc. Mas sin embargo, ¿quién descubrió a Puerto Rico? Tras hallazgos arqueológicos de la Universidad de Puerto Rico, estudio del cromosoma Y, de la mitocondria y el ADN nuclear, particularmente el estudio del cromosoma Y del geneticista de Harvard y PhD, el Dr. Nathanael Janssen, hallazgos de la arqueogenética en general, entrelazados a la literatura y la historia del mundo, mencionaremos y discutiremos las poblaciones que posiblemente pudieron formar parte del inicio de las Américas. El último grupo a quien se le atribuyó algún tipo de descubrimiento de las Américas y consecuentemente también de Puerto Rico es a los españoles en los viajes de Colón. Mas sin embargo, esto en realidad no era verdad y no es verdad. ¿Cómo se atribuiría dicho descubrimiento a españoles, cuando ya existía humano en la isla y consecuentemente en el resto de las Américas? Que por tanto, quien descubrió a Puerto Rico y las Américas es obviamente un grupo mucho antes que los españoles o los europeos. A lo largo vamos a estudiar las olas migratorias para así mejor entender a los primeros pobladores de las Américas y consecuentemente también de Puerto Rico. Estos dos próximos no descubrieron Américas, pero sí dejó un fuerte impacto genético en todas las Américas, pues para mi propio pensar son grupos que ameritan también mencionar. Para el año alrededor del 1200, las Américas fueron impactados por neos siberianos. Estos grupos son más resaltados particularmente al norte de América, como la familia de lenguajes de los Algonquin, pues se discute si esta herencia caería como el renglón de nativos, que aunque en este video no se discute ese tema, ni se cuestiona, muchas de las tribus nativoamericanas del norte hasta partes de México son de origen neosiberiano. Por ejemplo, a cambio de grupos genéticos nativos americanos original del cromosoma Y, que es particularmente Q, el grupo genético de estos siberianos es predominantemente el del C. Y a cambio de tipo de sangre generalmente O, este nuevo grupo emigra hacia las Américas posiblemente con otros tipos de sangre como tipos de sangre A. Esta herencia no se limita al norte de América. En el estudio de la arqueogenética se entiende que grupos como los Yanomami en Venezuela y Arahuacos en Colombia también cuentan con cantidades significativas de ADN proveniente del Neosiberia. También lo podemos ver a lo largo de grupos amazónicos y andinos, pues esta migración se hubiera extendido a lo largo del resto de las Américas, y no solo al norte. Estos hubieran traído rasgos asiáticos del norte y tonos de piel más clara. A estas alturas, alrededor del 1200, es que Chengiz Khan y el imperio de los mongoles aterroriza y adquiere el mayor espacio geográfico entre imperios históricos que puede atribuirse a estas migraciones masivas en particular. Mientras neosiberianos venían por el norte, la segunda ola migratoria de esta era es proveniente de Oceanía y Polinesia, del cual se conocen como los viajes de exploración por los polinesios. Estas gentes no siempre contienen la misma mezcolanza genética, mas sin embargo se entiende que varios de estos son parte asiáticos del sureste y parte austronesio, o dos grupos similares, uno más asiático del este, polinesios, y el otro un grupo más austronesio u oceánico, tales como gentes de Papúa Nueva Guinea.
Mapas genéticos de la entrada de estos ya han sido desarrollados, que señala la entrada de ellos por la costa andina. Cabe señalar que esta ola migratoria empieza por la costa de los Andes, lo sigue por Colombia y Venezuela, cuyo ADN paterno del cromosoma Y, que es grupo genético C de Oceanía y Polinesia, termina en Puerto Rico, desde los Andes en forma de un arco, por el cual este grupo genético no se está viendo de la misma forma en la República Dominicana ni tampoco en Cuba, cuyo grupo genético paterno del cromosoma Y persiste con el grupo Q, acentuando que sí hubo una ola migratoria genética de hombres de tal región, que comenzó en la costa de Sudamérica. Lo siguió hacia Venezuela para entonces parar y alcanzar Boriquén. Esto implica que el fenotipo de suramericanos del norte y Caribe es diferente a la apariencia de otros nativos americanos. Estos destacan rasgos tales como cabellos más ondulados, narices más anchas y planas, tez de piel más oscura y menos pliegue epicántico, quienes también pudieron ser la razón que arahuacos de Puerto Rico pudieran desarrollar chivas. Aunque Chivas no sea limitado a este tipo de herencia, se puede deducir que es posible que algunos de nuestros arahuacos y los caribas carguen con alrededor de 15 a 20% del ADN de pueblos con este origen. En este próximo espacio dejaremos una siguiente ola de gentes en movimiento a las Américas para el próximo video, cuyo enlace estaría en la descripción. Y ahora nos movemos a la próxima y confirmada ola migratoria. Estos son de los más antiguos. Para llegada de estos grupos en particular ya se estaría empezando a desarrollar entre imperios mayas y mexicas e incas, que se apoderan del genoma nativo casi en su mayoría. Esta migración es entre hombres euroasiáticos del norte a una razón de 40% del genoma y mujeres paleosiberianas a un 60% respectivamente. Se confirma que esta entrada es la responsable por la propagación del cromosoma Y del grupo genético Q, aunque genéticos también amplían que estos también entran con haplogrupo R. Genéticos de Harvard destacan que Q y R comparten una herencia directa, tal y como se halla en el haplogrupo R, no es nativo de América y es previamente perteneciente a grupos sitianos más bien relacionados con las montañas Altai y el lago Baikal y poblaciones en Siberia. Esta es la entrada original del cual todos conocen, mas sin embargo, la arqueogenética afirma sobre una población X que existió antes que la de paleosiberianos y euroasiáticos del norte. Estos también han añadido que su legado genético, tanto como el aspecto físico, es mucho más similar a esa de los austronesios y oceánicos. A través de este estudio estamos proveyendo una vía clara de la esencia de lo que era nuestro pasado, del cual estimo que al menos 12% de este puede existir en el genoma de varios grupos aún en la era moderna. Estos son los reales antecesores del mundo asiático del este, que se extiende desde India por China hasta el Caribe. Esta herencia es la misma herencia que científicos mencionan para indicar que asiáticos como chinos provienen en una ola migratoria fuera de África. Ahora que llegamos a este punto, podemos inferir que claramente estamos hablando del tiempo de los Olmecas, cosa que también explica el físico negroide de tal civilización. Estos hubieran alcanzado las Américas en un tiempo donde capas de hielo conectarían los continentes, simplificando la migración intercontinental. Escrituras antiguas afirman la arqueogenética. Mencionamos al patriarca antiguo de las Américas llamado Yoctán, y vemos que su nombre aún queda grabado en una ubicación que alude a este linaje, la península de Yucatán. La península de Yucatán es la península de Yoctán, donde su conocida descendencia hubiera llegado. Gracias a escrituras podemos conectar sus hijos, los hijos de Yoctán, de igual forma.
Havilah son el Tíbet. Hobab son tribus norteasiáticas. Dikla son los Minatogawa de Japón. Obal son los anteriores a los chinos. Shiva fue para India donde crearon el reino de Siva. Y Abimael al sur de Asia Este. Se añade que especialmente en las islas Maluku es que Ofir prospera y que su descendencia corre desde Oceanía hasta Rapa Nui, pero antes de la era moderna esta descendencia llegaba a la península de Yucatán. Pues por tanto, la descendencia de Yoctán, su hijo Ofir y su familia, grupo o pueblo, fueron los que descubrieron las Américas y por tanto también a Puerto Rico. Se conoce en la arqueología de este mismísimo primer grupo quienes entran, no por la vía de Sudamérica, sino que su entrada acuerda con una vía empezando a partir la península de Yucatán, luego Cuba, Haití, República Dominicana hasta alcanzar a Puerto Rico y otras partes de las Américas respectivamente. Sus asentamientos han sido analizados por expertos hasta tan lejos como en la Patagonia. Puedo añadir que la herencia de Hazarmaveth no se graba como la de sus hermanos con ubicación, mas sin embargo aún vemos similitudes con este hijo de Yoctán y los mongoles. Sospecho la herencia de Hazarmaveth se pudo extender hasta los kurganos, por tanto desde Mongolia hasta las estepas del mar Póntico. Adentro de esta herencia de Hazarmaveth posiblemente podamos encontrar agentes como el reino Khazar o khazariano y a los házaras de Afganistán, que son descendientes de grupos directamente del imperio de Genghis Khan. Genéticamente estos son parte Kush y parte Yoctán, Kushitas, de las etnias más oscuras del mundo. Vemos su descendencia en lugares como el sur de Sudán, las islas Andamán como isla Sentinel de la India, tanto como los austronesios, Oceanía y negritos en Filipinas. En cuanto a la era moderna se habla. La otra parte de sus ADN contrario a la herencia de Kush es la directa de Yoctán, quienes son semitas de la antigüedad, y hubiera tenido similar apariencia a esas de Kusitas, aunque puede que yoctanitas antes de emparejarse con Kusitas tuvieran cabello lacio ondulado y no erizado como África del Sub-Sahara. La historia iría de esta manera. A las Américas, atravesando por las extensiones de hielo, entran estos yoctanitas, que son actualmente en parte también Kusitas. Mas sin embargo, estos no se encuentran solos por mucho tiempo. Al levantarse poco a poco la cultura olmeca, estos son aterrorizados por grupos de guerreros en poblaciones más pequeñas, llamados cananeos. Cananeos entran con tez de piel clara, cabezas alargadas, cabello rojizo e incuestionablemente de mayor altura a la de un común olmeca. Mexicas afirman su historia, quienes le llamaban Demascuicui. Más al futuro, estos colocaban a sus esposas indígenas robadas en la isla de Guadalupe, antes llamada Caruqueira o Cibuqueira. Adelanta un poco más al futuro y eventualmente una nación de repente emerge, aquella ola conocida de los paleosiberianos. Una vez estos se asientan es cuando culturas mayas se empiezan a crear. Teotihuacán, Tenochtitlán. Historiadores afirman como una cultura sabe que la otra cultura al lado de ellos es de otro porvenir. Pues por tanto, podemos inducir que en algún lado a partir de olmecas, mayas y aztecas mexicas, podemos encontrar diferencias y huellas entre dos diferentes gentes. La olmeca tiraría a más bien gentes yoctanitas, mientras la eventual azteca, con un origen más siberiano del paleolítico. La maya, respectivamente, en algún lugar entre medio de la genética de estas dos. Paleosiberianos absorberían y desplazarían a los yoctanitas.
Pues sin embargo cabe destacar que estos paleosiberianos entrarían con aún los hombres de sociedades tipos guerreras que ya habrían utilizado para apoderarse de mujeres paleosiberianas antes de emigrar hacia las Américas. La arqueogenética afirma que ante la entrada de paleosiberianos se crean imperios tanto como el mexicano y el inca. Se añade como estos inmigradores tuvieron una guerra que alcanzó hasta la Patagonia, donde en algunos lugares solamente su ADN sobrevive entre 2 y 1%, pero que en indígenas de la Patagonia, cosa que puede extenderse hasta la región guaraní, se graba como si se encuentra que aún sí queda evidencia de sus dimensiones craneales en la anatomía de pueblos indígenas respectivos. La historia añade, como nativos de una región siempre confiesan que ya habían gentes antes de sus respectivas llegadas a la región, cosa que explica los enigmas inexplicables del aspecto megalítico. Se narra que exactamente la entrada paleosiberiana fue una entrada de primera paz, pero luego de eminente guerra y desplazamiento genético, antes y después de sus diferencias. También se cuenta como la nueva ola fue la ola que ayudó a derrotar la mayoría de todos los cananeos. La guerra brutal de centenarios de años entre indígena y cananeo es en parte el motivo del estado en el que españoles y europeos correlacionan a culturas de indígenas con bárbaros, que al contacto con indígenas se puede estimar que estas sociedades están al fin gozando de unas nuevas eras de relativa paz. Pues cabe destacar que los indígenas fueron quienes acabaron con el terror de los cananeos hacia la gente de las Américas en su mayoría. Pues si los indígenas aún estuviéramos enfrentándonos contra estos cananeos. Y así es como se descubre Puerto Rico. Estudios genéticos acuerdan que el taíno de Puerto Rico y parte de su genoma es proveniente de gentes mayas. Pues el momento que de repente se está levantando cultura maya, también se van expandiendo a lo largo de los continentes y el Caribe. Y esto, por supuesto, es mucho antes de la entrada de los nativos americanos del sur, quienes encuentran su vía hacia Puerto Rico Boriquén, atravesando el río Orinoco, y de isla en islotes viajaban poco a poco hasta alcanzar su destino. Se hubieran encontrado con alguna versión de estas primeras gentes, que fueron los primeros en descubrir la isla de Boriquén.